Frente a la calidad de la televisión existen distintas opiniones. Hay quienes consideran que no se ofrecen los contenidos con la calidad suficiente. Hay quienes creen que se abusa de contenidos con mucha violencia, sexismo o racismo. Y hay quienes consideran que se ofrecen contenidos de múltiples temas para múltiples gustos. En realidad, ¿tenemos la televisión que queremos? Soy Alfredo Sabac. Bienvenidos a El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. La televisión debe educar. Los que educan son los padres. Algunos medios de comunicación no cumplen con códigos de ética. El televidente tiene la opción de elegir. Los menores no tienen la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Deben de cambiar de canal y ya. Los contenidos deben mejorar. El Contenedor es el espacio de ustedes, nuestros televidentes, donde procuramos resolver sus inquietudes, quejas y reclamos sobre los contenidos de la televisión que están recibiendo. Pero también tenemos la firme intención de generar la reflexión crítica sobre la televisión que se consume. Porque un buen televidente hace una mejor televisión. No, yo pienso que la televisión tiene que mejorar en muchos aspectos. No, yo no soy de pronto especialista en televisión, pero yo digo de que tendrían que sentarse y dialogar y mirar a ver cuáles son los programas que de verdad tienen un contenido, como les dije anteriormente, social, pero sobre todo para los niños. Eso es controversial porque por lo menos tantas historias que se dan de lo que es la droga, como hay personas que dicen que dejan enseñanza y otras que no. Pienso, por lo menos para mi concepto, no. Yo creo que cada quien ve lo que quiere ver, ¿cierto? Pero si yo no veo mi propia televisión, ni regional ni nacional, es porque no me gusta. Entonces, no tengo lo que debo. Y para conversar sobre el tema, en El Contenedor hemos invitado a Pamela Flores, doctora en estudios culturales y experta en temas de comunicación y medios, con quien vamos a tratar precisamente esta inquietud, si tenemos la televisión que queremos. Doctora Pamela, muchas gracias por haber aceptado la invitación del Contenedor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sobre la televisión existe, pues, lo que pareciera ser un deporte, una costumbre, y es quejarse. ¿Existe un prejuicio frente a la televisión? ¿Nos quejamos mucho los televidentes sobre la televisión? Sí, nos quejamos en general acerca de los medios, pero la televisión, pues, hasta la llegada de las denominadas nuevas tecnologías, era el medio más popular y de alguna manera sigue siéndolo en muchos contextos. Entonces, eso hace que sea como ese espacio en donde podemos encontrar las culpas o las responsabilidades de muchas de las cosas que suceden en la sociedad. Sin embargo, uno podría decir que eso es un tanto irónico porque la televisión no hace otra cosa que ser como un eco de aquellos imaginarios o de aquellas creencias o de aquellas ideas que son las que priman en una sociedad determinada. Precisamente como eco, la televisión responde a las inquietudes de los televidentes. Y el televidente se queja de lo que recibe. ¿No termina siendo un contrasentido? Sí, es un contrasentido porque a veces pareciera que fuera como, que se oyera muy bien, que fuera como muy inteligente decir, me gustaría que hubiera más televisión cultural o me gustaría que hubiera más televisión educativa, pero uno ve que no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, estos canales denominados culturales o educativos son siempre los que tienen una menor audiencia. Y aquellos programas que son generalmente puro entretenimiento, pues son los que tienen una mayor convocatoria de personas. Entonces hay como una discordancia entre lo que mucha gente dice solicitar más que solicita y lo que se ve en la realidad. De la televisión nos enseñaron, y de hecho de los medios de comunicación en general, que sus funciones iban por educar, informar y entretener. Pero en últimas, la televisión entretiene. ¿No será que le estamos pidiendo a la televisión que se encargue de cosas de las que no necesariamente tiene que ocuparse? Yo creo que la televisión ideal es aquella que logra educar, entretener
informar simultáneamente, o sea, con un mismo producto, con un mismo programa, con unos mismos contenidos. Eso no es fácil. La mayor parte de los contenidos siempre se inclinan más hacia una de esas funciones, en lugar de intentar conjugarlas todas. Pero aquellos programas que logran cumplir con esa triple función, yo creo que representan la televisión ideal. Y paradójicamente esos programas nunca tienen una intención educativa explícita o una intención informativa explícita, pero sí a lo largo del relato que construyen logran transformar los imaginarios sociales, logran poner a la gente a reflexionar sobre realidades diferentes, ¿ya? Sin decirlo explícitamente. Y pongo un ejemplo que siempre coloco, que es el de la comedia familiar norteamericana. Uno puede hacer un recorrido por la comedia familiar norteamericana de los 50 hasta hoy y uno ve cómo a través de los relatos que se han ido construyendo, ese género nos ha enseñado a ser más tolerantes, nos ha familiarizado con tipos de familias distintas, nos ha familiarizado con personas de otras razas, de los 80 para acá con otras opciones sexuales, otros tipos de relaciones interpersonales y sin embargo ellos no dicen vamos a educar a la gente o vamos a informarles acerca de algunas problemáticas que tiene la sociedad hoy y sin decirlo lo hacen y han logrado realmente cambiar imaginarios. ¿A la televidencia considera usted que se le ha menospreciado en el sentido de la capacidad crítica que pueda tener frente a la televisión, que de pronto desde los medios, desde este lado, se considera que el televidente va en últimas a consumir lo que se le presente? Yo creo que lamentablemente no se puede hablar de una televidencia crítica en términos masivos. Creo que la mayor parte de los televidentes no son críticos porque la televidencia crítica supone algo previo, que es un sujeto crítico. Y desafortunadamente la mayor parte de los sujetos no son críticos, la mayor parte de los sujetos lo que hacen es seguir como una corriente principal que se coloca allí y a la que la gente se va adscribiendo muchas veces casi sin darse cuenta o sin mucha reflexión. Pero esa no es una responsabilidad de los medios, esa no es una responsabilidad de la televisión. La responsabilidad de un sujeto crítico es del sistema educativo. El sistema educativo es el que tiene que enfrentar cómo realmente hacer sujetos críticos, porque todos los planes educativos de todos los colegios, por lo menos en Occidente, y de todas las universidades dicen queremos un sujeto crítico, pero ¿qué estamos haciendo realmente para lograr ese sujeto crítico? Y entonces, en el momento en que haya sujetos críticos, pues tendremos televidentes críticos, ¿ya? Entonces, lo que ha pasado con el sistema educativo tradicionalmente es que en lugar de asumir este reto, lo que ha hecho es primero satanizar la televisión. Y luego de unas décadas para acá, satanizar Internet, las redes sociales, todas las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas. Y al satanizarlas lo que hace es que las excluye del aula, ¿ya? Las saca del contexto educativo y entonces ahí el contexto educativo pues obviamente no puede tener ninguna incidencia sobre la manera en cómo las personas están leyendo estos contenidos y cómo los están asumiendo y cómo están reflexionando sobre ellos. ¿Tenemos la televisión que queremos? Ese es el tema de hoy en El Contenedor. Ya regresamos. ¿Saben ustedes quién tiene la culpa de eso? La radio y la televisión. Uno contrata con el servicio de televisión no sé cuántos canales, indefectiblemente termina en la televisión que lo identifica, en la televisión nuestra. Gracias por su sintonía. Grabando. Vamos a tocar para formar mejores colombianos. ¿A negro? No creo, o sea, todos queremos algo diferente y bueno, cada quien con sus gustos. Habría que evaluar qué clase de televisión queremos. Yo pienso que debemos querer una televisión más cultural, más educativa y más divertida también. Yo sí creo. O sea, hay buenos programas y inclusive para los niños y hay muy buena orientación en salud,
en tantos temas que antes no salía por la televisión. Los programas no son totalmente educativos ni nada, sino que les hace falta, todavía hace falta mucho. Falta mucho y sí, sé que las historias, la televisión de antes, las novelas de antes eran más historias bonitas. Ahora nos basamos solamente en la historia que ya todos conocemos, Pablo Escobar, todas las cosas que pasan, que de pronto no las sabemos a fondo y quedamos en las mismas porque no sabemos si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Cuando comenzamos esta conversación, hablábamos de la televisión como un eco de la sociedad. La televisión nacional, la televisión colombiana, y ahorita nos meteremos con la regional, ¿refleja a Colombia? Lo que consumimos los colombianos, la televisión que se nos ofrece, ¿refleja lo que somos? Yo creo que refleja lo que somos de muchas maneras y de hecho la televisión, y se ve cuando uno aborda el tema de la televisión nacional o cuando aborda el tema de las televisiones regionales o locales, hay algo que hace que la gente prefiera su televisión, independientemente de la calidad de los contenidos. Y por eso es que las televisiones regionales, locales y nacionales siguen existiendo, porque si nada más dependiera de los presupuestos, pues las televisiones de los países más pobres ya hubieran muerto hace muchísimo tiempo. Sin embargo, hay un proceso de identificación del televidente con lo propio y eso hace que lo propio siga teniendo una gran importancia y siga teniendo una gran audiencia y la gente siga solicitando que ese canal local o ese canal regional o ese canal nacional produzcan contenidos propios, que es también lo que hace que un canal nacional, por ejemplo, no pase solamente programas que saldrían muchísimo más económicos, no pase solamente programas de otros países o fundamentalmente norteamericanos. Lo que llamamos los enlatados. Porque la gente sigue solicitando esos contenidos en donde se ve reflejada. Y eso entonces nos lleva a decir que la gente sí siente que eso la está representando, sí siente que eso tiene que ver con ella y que de alguna manera refleja lo que esa sociedad es. Ser caribeño lo describo con una alegría impresionante, donde la gente se divierte sanamente. El Caribe se vive por Telecaribe. 30 años de nuestra historia, se lo debemos a Telecaribe. Telecaribe, 30 años de historias. Y en el caso particular colombiano, vale anotarle a los televidentes que Colombia en América Latina es uno de los países con la mayor penetración de la televisión por suscripción o por cable. Es decir, en Colombia se consume mucha televisión por cable, pero se está suscrito a los sistemas por cable para ver televisión colombiana, nacional, lo que termina siendo también un contrasentido. Y si a eso le sumamos que se queja mucho el televidente de los contenidos que recibe, pero los sigue viendo, también llama la atención el contrasentido. En ese sentido es donde pudiéramos decir que hace falta o tener mayor claridad en el discurso o que hace falta precisamente el fomentar y el fortalecer la televidencia crítica a partir precisamente de un sujeto crítico? Sí, haría falta fortalecer la televidencia crítica, además para que aquellas expresiones de queja, de reclamo, de sugerencia que hacen los televidentes sean más claras y sean más coherentes, ¿ya? Porque es que es difícil a través de un televidente confuso que se queja entender precisamente qué es lo que quiere el televidente. Cuando uno lee, por ejemplo, los comentarios que se hacen a través de cualquier plataforma de estas de internet que permite tener la opinión de las personas, cuando uno lee los comentarios sobre televisión, como que no queda muy claro exactamente, fuera de quejarse por quejarse, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente quisiera ver, ¿ya? Y si realmente lo que dicen que quisieran ver es lo que quisieran ver. Entonces, si hubiera una televidencia crítica y además hubiera como unas organizaciones de televidentes que pudieran de alguna manera recoger esas inquietudes de la mayoría y representar a los televidentes frente a quienes producen los mensajes, creo que entonces sería mucho más viable mirar qué es lo que quiere la gente y cómo podría la televisión satisfacer eso que la gente está esperando. ¿Cuál sería el televidente ideal entonces? El televidente ideal, bueno, yo creo que no hay un televidente ideal. Yo creo que el televidente ideal iría por muchos lados. Televidentes ideales. Pero televidentes ideales, porque hay, digamos que existe el derecho a buscar muchas cosas diferentes en la televisión.
pero sí creo que los diferentes televidentes ideales podrían tener en común algo, ¿ya? Que es que la televisión contribuya a que de alguna manera reflexionemos sobre nuestra sociedad y miremos cómo podemos hacer una mejor sociedad, ¿ya? Y repito, creo que eso no tiene que ser un canal educativo, ni tiene que ser un canal cultural, ni tiene que ser una clase por televisión, porque eso es otra cosa, sino que los mismos contenidos de las historias que se narran deberían llevarnos a reflexionar acerca de lo que somos, de lo que queremos ser y de cómo podemos mejorar. Y hay algo que se suma también, un elemento que se suma a la ecuación, y es que los jóvenes, la generación millennial, cada vez está más consumiendo contenidos audiovisuales por medios que se llamarían no tradicionales, es decir, están consumiendo televisión, contenidos televisivos, pero no frente al televisor, no por las plataformas tradicionales. Y resulta que estas plataformas alternativas no se miden ni se recepcionan de la misma manera. Por lo tanto, también valdría preguntarse si no estamos midiendo a la audiencia y tratando de entender a la audiencia con herramientas del siglo pasado, cuando este es un televidente nuevo que requiere entenderse y medirse de manera distinta. Claro, en la medida en que las plataformas cambian, pues como tú lo dices, los sistemas de medición tendrían que cambiar. Los sistemas de preguntarle a ese televidente tendrían que cambiar. Muchas veces la tecnología va tan rápido que no puede ir igualmente rápido las formas de medición, ¿sí? Pero de todas maneras hay como unas constantes que se van moviendo por las diferentes plataformas o por los diferentes inventos. Y es que los seres humanos somos contadores de historias y somos receptores de historias, ¿ya? Entonces yo creo que eso es gran parte del éxito de la televisión desde sus inicios y del éxito que pueda tener hoy en las diferentes maneras de ver televisión en las diferentes plataformas, es eso, estamos buscando historias. Entonces, ¿cómo construimos historias que a la vez que sean divertidas, que a la vez que sean entretenidas, nos hagan hacer una reflexión de lo que somos? Yo creo que ahí estaría la televisión ideal enfrentada al televidente ideal. Y en el contenedor estamos conversando sobre si tenemos la televisión que queremos. Ya regresamos. Que hoy quiero que no se nos vaya dañado, doña Tulia. Quiero que la imagen esté limpiecita, limpiecita. La televisión gusta porque es como un amigo que no molesta para nada. O sea, está siempre disponible, está siempre ahí. Acepta que lo prendan, que lo apaguen. Mira, yo sé que soy pobre. Yo sé que nací para oficios diferentes, que puedo desempeñarme mejor. Doctora Pamela, agradeciéndole su presencia en el contenedor, y ya para finalizar, Pamela Flores, la televidente, ¿encuentra en la televisión y los contenidos audiovisuales lo que quiere ver? Yo creo que hoy uno no se puede quejar mucho. Yo creo que hoy, hace unos años uno estaba sometido, bueno, primero a un canal y luego a dos, y luego vino el canal regional, entonces te daba como 3 oportunidades. Hoy en día uno tiene una variedad de canales enorme, además de las otras plataformas existentes, pero solamente, digamos, en la forma tradicional de ver televisión a través del aparato de televisor que tú prendes y que tienes una televisión cable. Entonces yo creo que de alguna manera todos tenemos la televisión que queremos. Si estamos allí viendo ese programa y decimos, ese programa es una porquería, ¿por qué estamos viendo ese programa? ¿Por qué nos quedamos viendo ese programa? ¿Por qué volvemos constantemente a ese programa? ¿Ya? Cuando tenemos una oferta inmensa y cada vez más diversa en la televisión. Entonces yo creo que en mucho tenemos la televisión que queremos. Creo que sería posible, como decía, si hubiera organizaciones de televidentes, creo que sería posible generar cambios de verdad más profundos. Pero tenemos la televisión que queremos y si a eso le sumamos las posibilidades que te dan hoy otras plataformas, pues realmente el que está viendo algo es porque considera que lo que está viendo es lo que quiere ver. Entonces, creo que también, si consideramos que lo que estamos viendo no es lo que debería ser, creo que tenemos que hacernos como una especie de autoanálisis y autorreflexión de por qué estamos viendo aquello que consideramos que no merece ser visto. Una preguntita adicional. Precisamente por esto del advenimiento de las redes sociales y de la posibilidad que tienen los canales de llegar a públicos diversos, cada vez más universales, ¿pudiera
entenderse una tendencia de que la televisión regional, sin que haya perdido su dejo regional, cada vez, entre comillas, se parece más a lo nacional en el sentido de los formatos y los contenidos? Yo creo que algo interesante que ha pasado con Telecaribe en los últimos años, en los muy recientes años, es que Telecaribe, bueno, como su nombre lo indica, Telecaribe se creó para narrar el Caribe, ¿verdad? Narrar el Caribe colombiano. Durante mucho tiempo esa narración fue una narración de lo rural, que no se la inventó Telecaribe, sino que es el relato que desde el Caribe hemos venido construyendo de lo que es Caribe. Lo que nos hemos repetido. Es lo que nos hemos repetido un sinnúmero de veces, el Caribe rural. En los últimos años creo que es interesante ver cómo se está trabajando desde el canal para construir una narración del Caribe urbano. Y creo que eso es importante porque nosotros cuando construimos nuestra representación de lo Caribe en general, no en la televisión sino en general, se nos olvida que lo urbano es un elemento muy fuerte y muy constitutivo del Caribe colombiano. Nosotros olvidamos con frecuencia que la primera ciudad de este continente es una ciudad que fue fundada en el Caribe colombiano, que fue Santa Marta. Que tenemos una ciudad como Cartagena, que fue una ciudad importantísima durante la colonia y que tuvo mucho que ver en el desarrollo de los acontecimientos en el paso de la colonia a la independencia. Y luego tenemos una ciudad como Barranquilla, que a partir de la República también tuvo un papel decisivo y en muchos sigue teniendo un papel decisivo en el concierto de lo nacional. Entonces creo que eso ya de por sí justifica el que nosotros hagamos una reflexión de lo Caribe desde lo urbano y cuál es el relato de lo urbano que vamos a construir. Y el canal creo que está como intentando hacer un trabajo en esa línea. Mi invitada de hoy se encuentra a varios miles de kilómetros de su tierra natal. Es de La Habana, pero esta Habana no está en Cuba, está en Cartagena. Doctora Pamela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Contenedor. En el Contenedor, su opinión nos interesa. ¿Cree usted que tenemos la televisión que queremos? Rubén Darío Sánchez. No es mala, pero se puede mejorar creando más programas encaminados a culturizar al pueblo. Sol Cielo Camargo. Buenos canales internacionales tenemos. J. Vicente Latorre. Podemos mejorar, pero hay buenos canales. Ronald Herr. Obvio no. Hace rato se perdió la identidad educativa y formadora con la que empezó la televisión. Hoy en día solo nos empeñamos en mostrar una mala imagen y completamente distorsionada de nuestro país. Yerlin Llanes. La televisión que tenemos es muy buena, ya que nos brinda información, entretenimiento, entre otros, pero este medio debe reforzarse aún más para brindar el mejor servicio a los ciudadanos. El Contenedor es el espacio de los televidentes. Participa. Juntos construimos la televisión regional. ¿Tenemos la televisión que queremos? Sí, tenemos la televisión que queremos, porque con el control remoto estamos tomando decisiones. Y esas decisiones influyen directamente sobre la televisión que se produce para nuestro consumo. En la medida en que tomemos buenas decisiones con el control remoto, vamos a influir directamente en la industria televisiva. Porque nadie, ningún canal, ninguna productora, ninguna programadora realiza un contenido que no vaya a tener rating. Y el rating lo marca la decisión que se tome con el control remoto. Por eso insistimos tanto en que un buen televidente hace una mejor televisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que pueden enviarnos todas sus inquietudes, quejas y reclamos sobre la programación del canal regional a nuestro correo institucional o a través de las redes sociales. Hasta pronto. Postproducción. Conjunto de operaciones que se realizan después de la grabación de un programa de televisión destinadas a editar, titular, musicalizar, poner créditos y otros efectos a la señal de video.